Ya listo. Buenos días, doctor Arroyo, ingeniera Claudio, me presento. Soy Ninosca Zambrano, estudiante del primer nivel de la carrera de Derecho. El motivo por el que se encuentra aquí es porque le voy a realizar una entrevista sobre el pensamiento laico y proyecto de vida de la cátedra del doctor Luis Cañarte. Antes de que todo, por favor, ¿podría presentarse? Bueno, usted lo ha dicho, soy Lenny Tibaldo Arroyo Baltán. Ya. Bueno, doctor, la primera pregunta es, ¿qué es el pensamiento laico para usted? Bueno, yo parto primero que el pensamiento laico hay que mirarlo desde el punto de vista de la filosofía, ¿sí? Y el pensamiento laico se basa precisamente en dirigir a la sociedad hacia la libertad del pensamiento. En otras palabras, el pensamiento laico permite la separación de la influencia religiosa en la conducción de la sociedad. Se busca a través del pensamiento laico la dirección ordenada de los valores de conciencia. ¿Sí? Así de sencillo. A la inversa hacen las religiones, ¿no? Que buscan los valores religiosos para guiar a las sociedades o a los pueblos. En Claro. sí, ese es el fundamento claro, de mi punto de vista, del pensamiento laico. Ok, ahora un poquito más ampliado, ¿cree usted que el pensamiento laico existe en el Ecuador en general? Bueno, primero te voy a recordar que lo que dije hasta el momento como pensamiento laico, en la praxis, la España eh, del siglo XIX, donde precisamente estaba en auge el pensamiento laico, el laicismo era asociado a lo que se llaman a los movimientos de izquierda, pero lo consideran movimientos de izquierda feroz. En el Ecuador, que ha sido un país tradicionalmente católico, apostólico y romano, y por no ponerle otras adjetivizaciones, ¿verdad? Desde la parte de la conquista española, es decir, del coloniaje, fue en otras, en palabras castizas, un país curuchupa, ¿verdad? Pero aquí es importante, con la revolución liberal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el catolicismo pierde definitivamente temporalidad, es decir, pierde temporalmente su hegemonía política, dado el fuerte anticleralismo que es propiciado precisamente por la revolución liberal, es decir, por don Eloy Alfaro Delgado. Sin embargo, la iglesia venía teniendo de alguna u otra manera los privilegios. Privilegio porque era la única que les permitía tener capellanes en hospitales públicos, en recintos militares y policiales, por decir lo mismo. Pero es contradictorio que siendo una sociedad a partir de la revolución liberal, una sociedad laica, de libre pensamiento, sin duda sigue siendo sometida al clericalismo, en virtud del lobby que realizaban, obviamente, la curia o los políticos también para mantenerse algunos en el poder,
ante el obispo de Roma. Es decir, el lobby que estos hacían frente al obispo de Roma, y también le entregaron una parte, gran parte de la educación en el país. Y por ello usted verá que hay colegios y universidades católicas, ¿sí? Y es mucho más. Ahora, bajo la figura de fiscomisionales, en el caso de los colegios de escuela, el Estado le entrega los recursos económicos para financiar, pese a que ellos cobran alguna pensión, entre comillas, simbólica. Es decir, el laicismo permitió en el Ecuador separar a la Iglesia del Estado. Ese es uno de los principios fundamentales del laicismo en el Ecuador. Ya, entonces, ya después de que hablamos de lo de Ecuador y su explicación, ¿puede decirme cómo se evidencia el pensamiento laico en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, nuestra querida universidad? Bueno, el pensamiento laico está evidenciado primero por lo que nosotros llamamos la libertad, por ejemplo, de cátedra. Ahí tenemos una base fundamental, una coyuntura de la filosofía del pensamiento laico. Y es mucho más. Usted podrá darse cuenta que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí es única en su género dentro del contexto de las universidades ecuatorianas, donde habemos libres pensadores, donde hay inclusión, inclusive, que es lo más importante. Dejamos a los estudiantes que piensen lo que estiman conveniente, obviamente bajo nuestras condiciones cuando impartimos la clase. Es obvio, es natural que hayan excepciones, porque sí las tenemos. Tenemos algunos profesores, colegas, docentes en el contexto universitario que siguen corrientes ortodoxas que son contrarias realmente al laicismo. Hablo por nuestra facultad y con mucha firmeza. Yo creo que desde el decano hasta el colega docente estamos imbuidos dentro de esa concepción del pensamiento laico. Ustedes se dan cuenta que no se producen, por ejemplo, con actos o litigios de carácter eminentemente político dentro del contexto de la unidad que dirijo, ni tampoco en la universidad. Son apenas unas pocas voces que tratan de seguir contra la corriente. Esto podríamos decir o asimilar la metáfora de Cándida podría hacerse, o más bien, yo diría la contraportada del deseo. Y que es normal. Es normal que hayan este tipo de situaciones para mejorar y preparar de mejor manera a nuestros estudiantes. Yeah. Muy bien, muy buena intervención. Y por último, en su misión como docente, como decano, ¿considera usted el laicismo como el eje transversal? Efectivamente, es un eje transversal para el desarrollo del pensamiento humano hoy, sobre todo. Debemos recuperar el laicismo. Que no se muera el laicismo.
Porque si no permitimos el libre pensamiento, no habrá el desarrollo dinámico de nuestros estudiantes y como producto del proceso de enseñanza-aprendizaje serían buenos. Lo contrario, si no se hiciera, serían malos o un mal producto. Pero en todo caso, aquí no hacemos esa diferenciación entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Porque habrán profesionales malos, habrán profesionales buenos, pero tienen imbuido ese espíritu laicista, ese espíritu de nuestro patrono que trató de hacer del pensamiento del hombre libre y la mujer libre un Ecuador diferente. Por ello pienso que debemos luchar, debemos mantener sobre todo al laicismo bajo el respeto irrestricto de los otros pensamientos. Respetar no solamente a la Iglesia Católica como organización clerical, sino también a las otras organizaciones a través de las diferentes o de las otras manifestaciones ideológicas, políticas o clericales que puedan producirse en un país. Hablamos allí del laicismo no en función vertical ni horizontal, como eje transversal en el proceso de educación, específicamente superior. De mi punto de vista, debemos hablar de un eje circular, es decir, que la educación hoy en día debe ser circular. A decir verdad, esto significa una educación post-laicismo, ¿sí? Post-laicismo. Pero no significa de ninguna manera que la base fundamental de este eje circular de la educación superior sea el laicismo. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Arroyo, por su espacio para poderme ayudar con esta entrevista. Realmente muchas gracias. Saluda al profesor y dígale que me mande a las chicas, a las huestes, a las vírgenes del sol, que me las mande a hacerme entrevista a través de estas vías, ¿sí? Para orientarlas de la mejor manera. Claro.